es importante señalar que desgraciadamente nada de lo que nuestro compañero Pedro Ortiz Bey ha elaborado en el día de hoy o en la mañana de hoy está contenido en el proyecto del Senado que se aprobó en la tarde de ayer por el proyecto, ¿verdad?, que propuso el Senado. Para eso y para explicar el Senado y la posición del Colegio de Notarios, tenemos con nosotros nuestro presidente, el notario Manuel Pérez Caballer, que el día de ayer estuvo atendiendo varias entrevistas, inclusive en el día de hoy también al respecto. Así que buenos días, Manuel, y gracias por tu participación. Buenos días nuevamente y un saludo a todos los que se han ido integrando a este foro. Me toca la papa caliente porque este proyecto que se radicó apenas la semana pasada tuvo un proceso bastante rápido de aprobación en el Senado y a veces pues la prisa es mala consejera. Yo quisiera hacer la analogía de que cuando vemos a la rama ejecutiva establecer unas órdenes basado en unas recomendaciones médicas relacionadas a todos estos asuntos de salud. Por otro lado, el Senado de Puerto Rico aprueba enmiendas a la ley notarial sin consultar ninguno de los gremios que agrupan precisamente notarios y notarias del país. Eso no solamente preocupa, sino que también pues, pone de manifiesto que a veces queremos complacer ciertos sectores del país con legislación a la ligera, sin pensar en las consecuencias que esto puede tener a largo plazo. Como ustedes pudieron observar, ya aquí venía trabajándose hace mucho tiempo unas recomendaciones que precisamente atienden el asunto de la tecnología y sería una pena que todo eso se quedara atrás y no se considerara, pero conservamos la esperanza de que como esto está solamente comenzando, nos queda todavía la Cámara de Representantes, nos queda todavía la gobernadora, que alguien nos escuche. Eso sería mi esperanza en este momento, que se nos escuche. En relación al proyecto, el proyecto tiene muchas deficiencias. Para empezar, las definiciones que inicialmente se establecen, que entiendo que en algunas partes pues, se corrigieron con unas enmiendas que se presentaron ayer, las definiciones son muy distintas a lo que explicó el compañero Pedro Ortiz Bey, porque en ningún momento se menciona la firma electrónica avanzada, ni se provee para que el notario pueda utilizar ya sea la firma electrónica o una plataforma segura. Se abre a la interpretación de cualquiera de las personas que esté participando del proceso, qué método electrónico, qué sistema va a implementar caso a caso. Y por otro lado, se asume que todas las personas en Puerto Rico tienen acceso a la tecnología, lo cual es falso. La mayoría, quizás la mitad del país no cuenta con servicio de Internet, ni cuenta en su casa con una infraestructura para poder manejar lo que es el proceso que el proyecto contempla. Y el proceso, en síntesis, es que el notario genera un instrumento, una escritura, o por ejemplo una declaración jurada, un testimonio, y se lo tiene que enviar a las partes por algún medio electrónico y que la persona que lo reciba a su vez lo imprima físicamente el documento en el tamaño que requiere la ley, que es papel legal, 8,5 por 14. Y ese documento entonces, una vez la persona lo firma y coloca sus iniciales y todo lo que la ley notarial le requiere, a su vez lo tiene que trasladar o enviar de la misma manera al próximo otorgante. Y entonces se procede a hacer como si fuera un relevo del documento, pero en vez de pasarse un original, lo que se están pasando son copias de copias de copias. Finalmente, después de todo ese proceso, y si nos imaginamos un cierre donde intervenga una sucesión, después de las varias firmas, ese documento regresa al notario, que el notario entonces se supone que al recibir ese documento final, lo convierta finalmente en una escritura, como sería el equivalente a un original, y lo una a su protocolo. Varias consideraciones de entrada. El proyecto no garantiza de ninguna manera que el notario pueda dar fe de que las partes están en Puerto Rico. De hecho,
el proyecto no considera la posibilidad incluso de que algún notario o notaria piense que puede ejercer la notaría desde fuera de Puerto Rico, porque la tecnología le permitiría eso. Sería un riesgo que se estaría corriendo, estaría violando la ley notarial para empezar, pero aquí todos sabemos que la creatividad es maravillosa, o sea que el sistema, el diseño del proceso no permite confiar en que las partes estén en Puerto Rico, ni que el propio notario o notaria esté en Puerto Rico. El otro problema es la capacidad. Como muy bien dijo Ortiz Bey, ¿cómo yo me aseguro de que las partes que participan de este proceso tienen la capacidad y entienden la transacción que están llevando a cabo? Eso es otra consideración que el proyecto pues no toma en cuenta y que es una de las bases medulares de la función notarial. La voluntariedad. ¿Cómo yo me aseguro que esa persona que está pasando ese documento de un lado a otro lo está haciendo de manera voluntaria? En otras jurisdicciones, pues, en la videoconferencia, pues, le piden a las partes que den una vuelta a 360 grados para verificar quiénes son las personas que están en el cuarto o en el salón donde se está llevando el proceso. Pero eso es algo que este proyecto no considera para nada, que como yo como notario, como funcionario público, me aseguro que ese otorgante, que esa persona, esa parte, está haciendo esto voluntariamente. A mi juicio, la peor consideración negativa o la peor exposición negativa del proyecto es el elemento de evitar el fraude y evitar la alteración del documento, porque el notario no tiene control alguno. Al momento que envíe ese documento por correo electrónico, en formato PDF o lo que el notario quisiera, de la manera que el notario quisiera enviarlo, el notario pierde el control del documento. Y sabemos que la tecnología es buena para unas cosas, pero para otras lo es también, lo es igual de mala, en el sentido de que una persona experta podría hacer alteraciones al documento en esa cadena de transmisión del documento y el notario no tendría forma de garantizar o evitar el fraude. Han levantado también varias preocupaciones otras ramas, o sea, otros sectores en cuanto a la pérdida del documento original. El pagaré, el instrumento negociable en una transacción bancaria, ¿cuál sería? La copia de copia que finalmente recibe el notario al final. Por ejemplo, en una protocolización de un documento que se requiere que el original el notario lo incorpore al acta, ya no se podría entonces utilizar este procedimiento, porque si yo no voy a recibir el original, no puedo protocolizar ese documento, como lo sería, por ejemplo, un poder otorgado en el extranjero. O sea que hay muchas deficiencias en el proyecto que nosotros entendemos que ameritan que se analice con más calma. Entiendo de que se ha creado la falsa expectativa en muchos sectores de la comunidad de que esto viene a resolver una crisis de la pandemia. Sin embargo, el proyecto no limita en forma alguna ese procedimiento a situaciones de emergencia, que ha sido una de las recomendaciones de otros gremios, que esto se limitara a tiempos de emergencia. El proyecto lo establece como una medida permanente. Y en la medida que los propios notarios y notarias del país no tenemos confianza en el proceso, posiblemente la intención del legislador, que era que esto fuera una solución a corto plazo, no se cumpla, porque en mi caso personal, mientras yo tenga dudas del proceso, no voy a arriesgar mi profesión, mi título, lo que me ha costado tantos años de vida y de trabajo, por algo que se ha legislado realmente a la ligera. Y finalmente, es falso decir que esto es algo que podemos implementar en las próximas 2 semanas, porque esto tiene que pasar no solamente el trámite de la Cámara Baja, tiene que pasar a la firma de la gobernadora, pero más importante aún, el propio proyecto contempla que es el Tribunal Supremo el que va a establecer el reglamento para que todo esto se pueda implementar. Y como todos sabemos, pues es una rama separada que no tiene necesariamente por qué acelerar esto de manera irresponsable y se tomará el tiempo que entienda prudente para que si de alguna manera ese proyecto se puede implementar, pues que así se haga de la manera correcta. Quiere decir que muy probablemente
al momento que estemos en posición de hablar de que esto se puede implementar, se hayan flexibilizado de algún modo las órdenes ejecutivas y los notarios y las notarias puedan autorizar transacciones, que era lo que precisamente se estaba tratando de lograr con este proyecto. Sin embargo, pues va a quedar ahí ese proyecto, si se aprueba como está ahora mismo establecido, va a quedar para la posteridad como algo que realmente pues no va a estar a la altura de lo que los notarios y las notarias del país quieren, y no estará también disponible para la comunidad, que es realmente el sentido de todo esto, es que la comunidad se beneficie de los avances tecnológicos. Gracias, Manuel. Yo creo que en una manera muy clara has expuesto que la realidad del proyecto del Senado 1564 atiende la escritura pública como un mero formalismo. Y la realidad es que la escritura pública no es un formalismo, no es que el notario viene y recoge, la compone, la firma y luego la crea un protocolo o un libro donde están todas ellas allí contenidas. Lleva en sí misma, el otorgamiento de una escritura, esos 4 elementos que mencionaste, el de la identidad, el de la voluntariedad, el de la seguridad y de la integridad de ese documento. Por tanto, el notario que va a certificar esos 4 elementos tiene que asegurarse que ese procedimiento sea uno seguro y válido, que pueda el notario en sí dar la fe de todas esas cosas, porque eso es lo que nosotros le impartimos a esa escritura que estamos autorizando, o que esa escritura que están otorgando las partes que están ante nosotros. Así que te agradezco, Manuel. ¿Cuál sería el compromiso finalmente? ¿Qué queremos? ¿Qué perseguimos? El Colegio de Notarios. Ya tenemos aquí este primer paso. ¿Cuál es el compromiso del colegio de cara al futuro con la tecnología y la práctica o el ejercicio de la función notarial? Bueno, realmente el compromiso nuestro es seguir de manera pública, eh, precisamente estableciendo las virtudes y las desventajas del proyecto, porque por un lado, el hecho de que el Senado de Puerto Rico nos abra la puerta a la tecnología, pues nos parece una muy buena idea, y de hecho ayuda a que se mueva todo esto de la firma electrónica, tanto a nivel de las ramas legislativas como del Supremo. Pero como alerté en este momento de las desventajas del proyecto, debemos ser bastante vocales, tanto en la Cámara como en la Fortaleza, para que se nos escuche. Nosotros desde el pasado jueves cursamos cartas a los diferentes miembros del Senado que tienen que ver con este proyecto. Lamentablemente se aprobó en la tarde de ayer por a viva voz, sin escuchar distintos sectores que tenían preocupaciones. Y lo que entendemos es que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, no solamente enfocados en explicarle a los notarios por qué tenemos reservas sobre el proyecto, sino también educar a la rama legislativa y a la fortaleza sobre cómo mejorar el proyecto, porque la clave no es oponernos por oponernos, la clave es que nos estamos oponiendo porque queremos que se estudien y que se provean alternativas que son mejores de implementar y que nos van a dar la seguridad de que cuando esto realmente comience, estamos haciéndolo mediante un medio seguro. Eso es lo más importante. No es que no nos guste el proyecto porque no, sino no nos gusta porque hay una manera mejor de hacerlo. Muchas gracias, Manuel.